nada de lo que voy a proponer intenta convencerlos, tampoco es búsqueda de adeptos. Mi único interés en esta actividad, como en todas las que hago así en psicoanálisis, es por mi interés por el psicoanálisis. Sostenerlo, para enriquecerlo, para hacerlo perdurar, para que esté en mejor posición, según yo entiendo, de cumplir su función. Con lo cual, el Lacan que voy a presentar mañana, sin lugar a dudas, es un Lacan desconocido y sumamente heterodoxo, pero para que pueda ser admitido por un público como ustedes, o sea, según el cálculo que yo hice de ustedes, porque no los conozco, la mayoría no los conozco, pero hice un cálculo. Entonces hoy vamos a trabajar con dos cuestiones que hace falta, me parece a mí, poner en tela de juicio para admitir las siguientes ideas. Es un argumento, pero ese argumento está compuesto de muchas ideas. Las ideas son que en la teoría de Lacan, en el modelo teórico de Lacan, el sujeto del inconsciente se comporta como un electrón de la física cuántica, que el objeto A es el objeto A como el objeto perdido, es el objeto de la física moderna. El deseo del psicoanalista, que es un concepto estrictamente de Lacan, es el deseo del físico en sus experimentos. El material se equipara al fenómeno en física cuántica. La noción de causa del psicoanálisis es la de causa no determinista del modelo de Bohr y de Heisenberg. Y yo estoy convencido que nada de esto es transmisible si uno no prepara primero la posibilidad de pensar qué relación podría tener el psicoanálisis con la ciencia moderna y en especial con la física cuántica. Si no nos preparamos para ello, vieron que Marisela me presentó por mis estudios y mis publicaciones y mis cursos sobre topología. Así que yo, aprovechando eso, que ya más o menos me imaginé que era más o menos así. De hecho, lo que voy a presentar ahora no lo presenté nunca y no lo publiqué. Fue un descubrimiento para mí de este verano de Buenos Aires. Un descubrimiento absolutamente sorprendente porque son elementos que yo había leído 20, 30 veces de textos populares y famosos de Lacan y que sin embargo nunca, como dicen ustedes, nunca me había caído el 20, sería así. Pero lo presento así, para hacerlo más fácil para la discusión y el intercambio posterior. En topología, Lacan tiene desarrollos topológicos más o menos una cada 2 páginas. Desde el comienzo de su enseñanza y aún más al final de su enseñanza, se caracteriza en la relación que tienen los autores que lo siguen porque, como dijo Marisela, prácticamente ninguno hace desarrollos teóricos tomando en cuenta la topología de Lacan y menos, me parece a mí, se utilizan las presentaciones de los casos clínicos. Deduzco que si no se presenta en los casos clínicos que vamos a compartir, en los consultorios tampoco sucede. No estimo que un psicoanalista practique su clínica utilizando la topología y que luego en la presentación del caso no lo utilice, con lo cual me imagino que ni teórica ni prácticamente se la utiliza, siendo que está con tanta frecuencia en la enseñanza de Lacan. La pregunta es, no por qué los psicoanalistas lacanianos, no habría ninguna pregunta si los freudianos no la utilizasen la topología de Lacan. Los lacanianos no utilizamos elementos fundamentales del modelo teórico de Melanie Klein, pero no es ninguna pregunta porque justamente somos lacanianos, quiere decir que no tomamos el modelo teórico de Melanie Klein. Pero si se toma el modelo teórico de Lacan, ¿cómo puede ser que este elemento tan estructural, tan fundamental, tan columna vertebral de su argumento no participe luego de lo que es el psicoanálisis lacaniano tal como existen nuestros intercambios hoy? Entonces, la pregunta no es por el rechazo, ya que me parece que el rechazo implica la resistencia por el estado de discusión. La pregunta verdadera es ¿por qué Lacan lo utilizó?
ya que si nosotros no lo utilizamos en forma tan unánime, es que no nos parece concebible que Lacan la haya utilizado, ya que si nos resultase, entre comillas, natural, la utilizaríamos nosotros también. Hay algo ahí anómalo. Entonces la pregunta es, ¿en qué radica la utilización de Lacan tal que a nosotros nos resulta anómala? En ese sentido, la tesis con la que yo trabajo es que Lacan utiliza la topología y para nosotros es inconcebible ese uso en psicoanálisis porque Lacan plantea al psicoanálisis en una relación inédita a las ciencias formales modernas. Lo que nosotros no hemos podido acceder no es a la topología de Lacan, sino a la relación que plantea Lacan entre el psicoanálisis y la ciencia formal moderna. Moderna es siglo XX y siglo XXI. Habitualmente se utilizaba, por ejemplo, para física moderna de Newton para acá. Luego se empezó a utilizar física moderna de Einstein para acá. Con lo cual la física de Newton ya pasó a ser clásica, con lo cual lo moderno se empieza a correr. Así que en el sentido más moderno de ciencia moderna, o sea, siglo XX, siglo XXI. En ese sentido, en el sentido de mi tesis, es que hay que darse cuenta, los que tengan lectura de Lacan, los que hayan pasado por sus páginas, no leído, pasado por sus páginas, sabrán, quizás con la serie que voy a plantear impacte un poco más, pero sabrán, o después de que yo plantee la serie se darán cuenta que sabían, que Lacan no solo utiliza topología,